Hay ideas que, bueno, son interesantes, y luego hay ideas que cambian por completo nuestra forma de ver el universo. Hoy vamos a hablar de una de esas, el efecto fotoeléctrico. Una idea que no solo resolvió un misterio de la física, sino que hoy, literalmente, le da energía a nuestro mundo. Y todo arranca con una pregunta que parece de trivia, ¿no? ¿Qué tienen que ver un premio Nobel con los paneles solares que vemos en los techos? Pues, resulta que la respuesta es una historia fascinante. Una especie de thriller científico que conecta la genialidad de un hombre con la tecnología que podría definir nuestro futuro. A ver, para realmente apreciar la solución, primero hay que entender el tamaño del problema. Vámonos a finales del siglo XIX. La física parecía tener casi todo resuelto, hasta que un experimento, uno muy simple en apariencia, empezó a mostrar grietas en todo el edificio. En esa época, la idea era clarísima y estaba súper aceptada gracias a gigantes como Maxwell. La luz es una onda de energía continua. Pensemos en las olas del mar. Si una ola es más grande, más alta, pues tiene más energía. Suena lógico, ¿no? Pues eso mismo se pensaba de la luz. Una luz más brillante es una onda más grande y, por lo tanto, con más energía. Bueno, aquí es donde la realidad del laboratorio le dio una bofetada a la teoría. La física clásica decía, si alumbramos un metal con una luz más brillante, los electrones deberían salir disparados con más energía. Pero, sorpresa, no pasaba eso. Salían más electrones, sí, pero todos con la misma energía de antes. La teoría también decía que cualquier luz, sin importar el color, debería funcionar si le subimos mucho el brillo. Pues no, había un color, una frecuencia mínima, por debajo de la cual no salía ni un solo electrón. Y la gota que derramó el vaso, se suponía que el electrón debía cargar energía de la onda por un ratito antes de saltar, pero no, la emisión era instantánea. La física clásica simplemente no tenía respuestas. Era un jaque mate total. Y en medio de toda esta confusión, en 1905, aparece un joven que trabajaba en una oficina de patentes. Su nombre, Albert Einstein. Y propuso una idea que era a la vez increíblemente simple y absolutamente radical. Una idea que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Einstein básicamente dijo, a ver, ¿y si nos estamos equivocando en lo más básico? ¿Y si la luz no es una onda continua, como un chorro de agua? ¿Y si, en realidad, viene en pequeños paquetes de energía, pequeñas balas de luz? A estos paquetes los llamó cuantos de luz, lo que hoy conocemos como fotones. Y aquí está la belleza de su idea resumida en una fórmula elegantísima. La energía, E, de uno de esos paquetes, de un fotón, no depende del brillo, sino de su frecuencia, nu, o sea, de su color, para que nos entendamos. Y todo esto conectado por una constante, la famosa constante de Planck, H. Simple, directo y revolucionario. Entonces, armados con esta nueva idea del fotón, volvamos a la escena del crimen, al laboratorio. Vamos a ver cómo esta única idea hace que todas las piezas del rompecabezas encajen a la perfección. Ok, primero, un concepto clave, la función de trabajo. Pensemos en esto como si fuera el peaje o el costo de salida que un electrón tiene que pagar para poder escaparse del metal en el que vive. Y ojo, cada metal tiene su propio peaje. Para algunos, como el cesio, es un peaje barato. Para otros, como el cobre, es mucho más caro. Ahora miren cómo funciona. Esto es un choque 1 a 1. Llega un fotón y ¡pum!, le entrega toda su energía a un único electrón, de golpe. Si la energía de ese fotón es mayor que el peaje que tiene que pagar el electrón, este sale disparado, al instante, cero tiempo de espera. Y si al fotón le sobró energía después de pagar el peaje, ese extra se convierte en la velocidad del electrón. Esto explica perfectamente por qué la emisión era instantánea. Y con esto se aclara todo el lío. La frecuencia de la luz, su color, es la que determina la energía de cada fotón, y por lo tanto, la energía que va a tener cada electrón que sale. En cambio, la intensidad, o el brillo de la luz, solo significa una cosa, que están llegando más fotones por segundo. Más fotones, pues, más electrones liberados, pero cada uno de ellos golpeado por un fotón con la misma energía. Misterio resuelto. Y fue por esta explicación, por haber descifrado la naturaleza cuántica de la luz, que Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921.
Es muy curioso, porque la mayoría de la gente piensa que se lo dieron por la teoría de la relatividad. Pero no, fue por resolver este problema. Muy bien, ya entendimos la física. Pero, ¿cómo saltamos de un electrón siendo expulsado de un metal en un laboratorio a la energía solar que alimenta nuestras casas? Ese es el siguiente paso. La clave está en cambiar el objetivo del juego. En el efecto fotoeléctrico del laboratorio, el chiste era sacar al electrón del metal, como batear una pelota fuera del estadio. Pero en un panel solar, que es donde ocurre el efecto fotovoltaico, no queremos que la pelota se vaya, queremos que corra por las bases. En vez de un metal, se usa un semiconductor, como el silicio, para que los electrones se muevan de forma ordenada dentro del material, y así generen una corriente eléctrica. A ver, de forma sencilla. Dentro de una celda solar, un fotón llega y libera un electrón, dejando un hueco. Tenemos un par, electrón-hueco. La magia de la celda es que tiene un campo eléctrico interno, la llamada unión PN, que funciona como una rampa. Empuja al electrón hacia un lado y al hueco hacia el otro, los separa. Y para que puedan volver a juntarse, los obliga a dar toda la vuelta por un circuito externo. Y ese movimiento forzado de electrones, eso, amigos, es la corriente eléctrica. Es realmente impresionante pensar en todo lo que ha nacido de esa idea de que la luz viene en paquetes. Nos ha llevado a un panorama tecnológico que sigue creciendo y evolucionando hoy en día. La gran mayoría de los paneles que vemos por ahí son de silicio. Están los monocristalinos, que son como los atletas de élite, súper eficientes pero más caros. Luego, los policristalinos, que son el caballo de batalla, un balance excelente entre rendimiento y costo. Y también los amorfos, que son menos eficientes pero flexibles y ligeros, perfectos para aplicaciones más específicas. Todos, absolutamente todos, basados en el mismo principio cuántico. Pero la historia no termina ahí. La innovación sigue a toda máquina. Ya existen tecnologías de capa fina que usan mucho menos material. Y la gran promesa del futuro, las perovskitas. Estas tienen un potencial increíble para ser súper eficientes y baratas, aunque todavía se está trabajando para que duren más tiempo. La carrera por capturar fotones de la forma más eficiente posible está más viva que nunca. Al final, todo se resume en esta frase, en este cambio de paradigma monumental. La energía no es un río continuo, son gotas discretas. Y esta idea, que empezó con un experimento que nadie entendía, no solo le dio un Nobel a Einstein, sentó las bases de toda la física cuántica, y hoy está literalmente alimentando nuestro planeta. Y nos deja pensando, si una sola idea sobre la luz pudo transformar el mundo, ¿qué otro descubrimiento nos estará esperando en el próximo fotón que nos llegue del Sol?